Buenas tardes, agradezco la invitación para participar en este curso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la ingestión de pilas de botón y por qué es considerada una emergencia cuando están impactadas a nivel esofágico. Bueno, los antecedentes. La causa más frecuente de consulta en urgencias en la población pediátrica va a ser la ingesta de cuerpos extraños. Pero en este caso, el cuerpo extraño, lo más común son las monedas. Sin embargo, también puede haber otro tipo de artículos como las pilas de botón, los imanes, objetos rojos, objetos filosos. Y bueno, tenemos que el 85% de las ingestas de pilas de botón ocurren en los menores de 5 años. El problema aquí es que tienen mientras más pequeños presentan mayores secuelas y una mayor mortalidad. Sí, hay muchos estudios al respecto y se ha detectado que desde 1985 a 2009 se tiene una incidencia de la ingesta de pilas de botón incrementado de manera importante, porque hoy por hoy hay más artículos en casa que ameritan este tipo de dispositivo para poder funcionar. Y se vio un incremento en la incidencia de un 6.3 hasta 15 casos de bacterias ingeridas por millón de personas. El problema es la mortalidad que condiciona por daño nutricional a nivel de esófago y también a nivel de la vía aérea cuando se presentan las complicaciones, y que las complicaciones mayores, la cosa no para ahí, comprometen también lo que es la alimentación, la respiración, ameritan realización de gastrostomía, otro tipo de estomas como periodontostomía, traqueostomía y las secuelas permanentes que generan este tipo de accidentes que tristemente pueden ser prevenibles, o bueno, lo vemos como una oportunidad porque pueden ser prevenibles. Entonces, ¿por qué pasa esto en los niños? Pues como sabemos, los niños todos se llevan a la boca, ¿sí? Y lamentablemente ese tipo de artículo pues se encuentra en los juguetes. Todo lo que tenga lucecitas, todos los productos chinos, los del dólar, los de $5, los de $1, lo que venden en la feria, en los tianguis, en la calle, en los puestos callejeros, en la caja del súper, tienen pilas de botón. Así también todos los llaveros y los artefactos para abrir nuestros carros, los controles de los portones, los juguetitos, los llaveritos, las lamparitas, los juguetes de plástico, relojes, celulares de juguete, otro tipo de juguetes, todo, hay muchos artículos más en casa, funcionan a través de las pilas de botón. Tenemos varios tipos de pilas, así simplemente les voy a mencionar. Tenemos pilas alcalinas de manganeso, de níquel, de litio y de polímero de litio. El problema o las más agresivas son las de litio, ¿sí? También tenemos que puede presentarse ingesta de pilas cilíndricas, cuadradas y prismáticas. Yo me acuerdo que en mis tiempos estas eran así como que vamos a jugar con ellas, digo, Dios mío, como antes no nos pasó algo, pero bueno, ya ahorita hay más pilas de botón por el tipo de artículo que estamos en la época en la que nos estamos encontrando. Los mecanismos de lesión. Bueno, hay diferentes mecanismos de lesión. Tenemos una lesión por descarga de la corriente eléctrica por parte de la pila, y esta va a generar hidrólisis local que va a causar corrosión, y esto principalmente se da por contacto con el polo negativo de la batería. Esto va a liberar hidróxido de sodio y esto a su vez también va a incrementar el pH del sitio, causando una necrosis local, ¿sí? También tenemos una lesión por cáustico porque hay una fuga del contenido de la pila. Por el contacto con la humedad de las mucosas se libera hidróxido de sodio y de potasio, y todo esto va a penetrar en el tejido subyacente y va a causar el daño principal por la ingesta de pila de botón. Va a ser la necrosis por licuefacción. Eso es lo más característico. Sin embargo, hay otros tipos de mecanismos de lesión. La toxicidad por mercurio, si la concentración en la batería es mayor de 5 gramos, y también la necrosis por presión directa. Cuando permanece mucho tiempo en contacto con las paredes del esófago, etcétera, puede condicionar una lesión simplemente por la presión que genera. Se empieza a ver cambios en la lámina propia del esófago a los 15 minutos, y hay lesión de la capa muscular del esófago a los 30 minutos.
El problema es que las pilas de mayor voltaje, las de litio, son las que causan mayor daño y pertenecen al 25% de las pilas de botón que utilizamos cotidianamente. Su voltaje es más alto, por lo tanto los mecanismos de lesión por electricidad también van a ser mayores, y el daño mayor se observa en niños menores de 4 años y cuando la pila es mayor de 2 centímetros o 20 milímetros. Aquí las consecuencias son funestas. Los síntomas. De manera inicial, cuando la pila es pequeña, pues puede haber pacientes asintomáticos, solamente de un 3 a un 10% presentan síntomas, y de esos que presentan síntomas, solo un tercio presenta cialorrea, dependiendo de la ubicación también del cuerpo. Síntomas también dependen de la edad, del tamaño de la batería, del sitio de alojamiento, y el peor pronóstico, como ya lo comenté, es en los pacientes que ingirieron una pila grande, mayor o de 20 milímetros, que se encuentra impactada a nivel de esófago y que es un niño pequeño. En estos casos, lamentablemente, a mí sí me ha tocado ver una niña que nos mandaron del IMSS, más de 4 horas de evolución. La niña tenía destrozadas las paredes de la mucosa del esófago, hizo complicaciones, no se pudo quedar aquí. Estos niños ameritan quedarse en un área de terapia intensiva, la necesitan. Después de la extracción del cuerpo extraño, necesitan quedarse en un área de terapia intensiva, y en esta ocasión, por cuestiones administrativas, económicas, no permitieron que se quedara en este hospital y se reembolsó a otro hospital, y después de ahí al IMSS. Y presentó las complicaciones, porque muchas veces las complicaciones no siempre se generan inmediatamente. Entonces, estas se presentan 3-4 semanas después, se fistulizan, pueden hacer, se perforan, fistulizan, hacen mediastinitis o una sepsis, que es una infección sistémica, y pues el paciente fallece. Entonces era una niña pequeña de 1 año de edad. Entonces por eso les digo, sí se me consta niños pequeñitos y pilas grandes, es una catástrofe. ¿Okay? Los síntomas pueden presentarse la cialorrea, vómito, dolor, tos, dificultad respiratoria, atragantamiento, disfagia, anorexia, asfixia, y en los menores casos hematemesis. El diagnóstico pues depende de una historia clínica completa, de un examen físico correcto, el tiempo considerar si hay testigos de esa ingesta, porque a veces no se dan cuenta de la ingestión del cuerpo extraño. A mí también me han llegado casos de que estaban cuidando los hermanitos mayores y se distrajeron y el niño se comió 6 imanes y cosas por el estilo. Entonces realmente no se puede determinar el tiempo de ingestión, pero hay que considerarlo en un paciente que llegue con dificultad respiratoria, con dificultad para deglutir, con dolor para deglutir, con cialorrea. Hay que pensar en un cuerpo extraño, un niño pequeño que no está siendo supervisado, simplemente un niño pequeño hay que considerarlo. Entonces también es importante, como les comentaba, también si el paciente tiene anomalías congénitas o resecciones o cirugías previas, porque esto modifica la anatomía del tracto digestivo y favorece que los cuerpos se atoren en esos sitios, ¿sí? Si tienen alguna resección, alguna anastomosis, es más peligroso y no lo podemos dejar a tratarlo como un paciente que no tiene este tipo de modificación anatómica. Lo importante aquí es tomar una radiografía, imágenes en 2 proyecciones, desde cuello, tórax, abdomen, pelvis, ¿sí? A veces el niño cabe en una sola radiografía, pero sí tenemos que ubicar el cuerpo extraño cuando es radiopaco. Hablando de cuerpo extraño, algunos son radiolúcidos y tenemos que utilizar otro tipo de estudios. Generalmente se pide la PEILA lateral. El 60% de los cuerpos extraños, en este caso las baterías, se encuentran en el esófago, porque es el lugar más estrecho del tracto gastrointestinal y entonces permite que se impacten no nada más las pilas, lo que sea. Me he encontrado de todo a nivel esofágico. Principalmente de todo el esófago, el tercio proximal es donde mayormente se pueden alojar, y si se alojan en este lugar hay lesión esofágica indudablemente por el tamaño. El diagnóstico es un desafío porque también se puede confundir con monedas, sin embargo, que es el cuerpo extraño más comúnmente alojado o ingerido por los niños. Pero hay algunos datos radiológicos que me interesa que se lleven a casa para que puedan distinguirlo cuando estén en su servicio de urgencias, en el servicio social. Créanme, nunca saben cuándo esta información les puede ser útil. Ojalá que a alguien esta práctica les sea de utilidad, de verdad.
Y bueno, también implica que un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento pues, va a aumentar las complicaciones y muchas veces son secuelas que no son reversibles. Tenemos, como les comentaba, los sitios de estrechamiento del esófago. El esófago es una estructura elástica, como una manguera que se colapsa, para que se imaginen, y esta se encuentra ubicada detrás de la vía aérea, lo que es la tráquea, y en relación muy estrecha con otras estructuras. Además, también el esófago, sus capas son muy delgadas, algunas áreas carecen de serosa, es muy delgado y fácilmente se puede perforar por algún objeto cáustico, algún objeto puntiagudo, puede lesionar. Y con todos estos sitios de estrechez, si en el adulto se presentan, imagínense en un niño, pues es más evidente que podamos ahí encontrar todo, o sea, se impacte algún cuerpo extraño a este nivel. La primera parte es la unión del esófago con la faringe a nivel del esfínter esofágico superior, en su relación con la laringe, con el cartílago cricoides. Otro estrechamiento es donde el esófago es cruzado por el arco de la aorta, y esto es sumamente peligroso porque una batería grande ubicada en esta posición nos puede condicionar una fístula aorto-esofágica que es de consecuencias mortales. El paciente se vacía porque hay una comunicación entre la aorta, que es la arteria principal, con el esófago, ¿sí? Y la presión que maneja, olvídense. Está documentado, están publicados muertes en niños por este tipo de fístula. Otra fístula que puede presentarse es a nivel de la vía del esófago, una fístula traqueoesofágica. Hay otras áreas de estrechez donde puede alojarse la pila, que es a nivel del bronquio principal izquierdo, porque también a este nivel el esófago es comprimido anatómicamente por el bronquio. Y un último lugar es a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que es el hiatus, a nivel donde se conecta o se une con el estómago, ¿sí? Aquí también se pueden impactar los cuerpos extraños sólidos, ¿sí? Entonces ya vimos todos los sitios de estrecheces anatómicas donde se pueden alojar. Aquí lo corroboramos. Lo característico, si ustedes se fijan bien, es una imagen con doble halo, ¿sí? Doble círculo. Y si en la proyección lateral, aquí no se nota muy bien, pero se puede ver un pequeño escalón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pila de botón tiene una composición bilaminar, son dos discos, ¿sí? Uno, el ánodo y el cátodo, o sea, la parte positiva y negativa. Entonces están unidos y por eso nos da esta imagen. Y es aquí, a través de estos datos, donde podemos hacer la diferencia entre la pila y una moneda. Ahora ya, bueno, ya ahorita las monedas están grandes, pero cuando yo era niña eran gigantes y aparte estaban como ranuradas. De repente las cambian, pero finalmente me he encontrado de todo también, monedas que parecen de 5 pesos y son de 1 peso, o son de 2 pesos, etc. Y sí se impactan. El simple hecho que esté impactado a ese nivel, hay que extraerlo dentro de las primeras 24 horas porque se causa un daño por presión cuando es una moneda, cuando es una pila con mayor urgencia. Tenemos 2 horas para sacar esa batería y que el daño no sea tan grave. Bueno, entonces aquí ya están las imágenes doble halo para que se las lleven a casa, las recuerden, eso no se les debe de olvidar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí la endoscopía. Esto nos ayuda mucho para la extracción del cuerpo extraño. Tenemos que considerar algunas situaciones, si es un ingesta de cáustico, si hay una lesión, tenemos que proteger nuestra vía aérea. Generalmente, en cuanto sabemos que nos van a mandar un paciente con estas características, damos aviso al anestesiólogo para que nuestros compañeros de anestesia nos apoyen al respecto y bueno, es una urgencia, no vamos a citarlo a la consulta externa para la valoración preanestésica, pero sí le damos la información a nuestro compañero que es parte de nuestro equipo para que tome las previsiones y las consideraciones pertinentes para proteger esa vía aérea en el paciente. Tomemos en cuenta que si es un niño pequeño, el hecho de traer un tubo a nivel de la vía aérea protegiendo también me disminuye mi capacidad de movimiento y tengo que hacerlo con mucho cuidado porque en una de esas me puedo llevar el tubo al maniobrar con el endoscopio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de realizar el procedimiento. Sí, siempre trabajar de la mano con el anestesiólogo en una coordinación adecuada, con mucha comunicación, ¿sí? Porque si tú no le informas toda la situación de tu paciente, pues él no te puede dar
lo mejor de sí va a perder tiempo en andar investigando. Entonces, si tú y yo te estamos presentando al paciente, pues yo le tengo que dar la mayor información necesaria, lo más posible, para que podamos tomar la mejor decisión para este niño. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos que la endoscopía, hay diferentes tipos de endoscopía. Una endoscopía de emergencia, como es la que nos atañe el día de hoy, se debe de realizar dentro de las 2 primeras horas, pero también tenemos endoscopía de urgencia, que se puede realizar dentro de las primeras 24 horas, y endoscopía electiva, que es después de las 24 horas, que jamás va a ser así con una pila de botón en el esófago, se los aseguro, no debe ser así, porque ya en 24 horas ya no, ya hay un daño terrible. Si el paciente está vivo es porque Dios es grande, pero ya seguramente está perforado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que considerar en este punto cuando me presentan al paciente para una endoscopía? El tipo de cuerpo extraño, si es pila, si es imán, si trae placas, si no, cuándo le tomaron la placa, si ya tiene rato que le tomaron esa placa o no la trae, entonces tengo que repetir mi placa para ubicar el cuerpo extraño y darme una idea si es qué es. Pero eso tampoco me va a detener, o sea, se pide una portátil porque no me va a detener para poder realizar mi estudio endoscópico, ¿sí? Bueno, tenemos que definir el tipo de cuerpo extraño. Si hubo personas que testificaron o se dieran cuenta que faltaba alguna batería o algo. Pero también recordemos que puede haber otros cuerpos como los seguros, los incaíbles, los alfileres, las agujas. Hay objetos romos, juguetitos, piezas pequeñas de los juguetes. Y más los que están de moda, que cada vez que veo en las tiendas lo que hay me infarto, porque digo, Dios mío, o sea, esto es un riesgo, y aparte carísimo, de pobre gente no sabe ni lo que está comprando, pero bueno. Y luego para los niños de 3 a menores de 3 años, aunque en las cajas ya vienen etiquetadas que no deben de administrarse, pues si usted tiene 2 hijos y uno es menor de 3 años, no creo que respete el juguete del hermano. Entonces siempre hay que remover piezas pequeñas, o no comprarlos, ¿sí? Buscar otras opciones lúdicas. Bueno, tenemos que ubicarle el cuerpo extraño en el tracto gastrointestinal y sospechar si este está impactado o no. ¿Cómo me puedo dar cuenta o sospechar si tengo mi pila impactada? Porque va a tener cialorrea, porque no puede deglutir, porque le duele, ¿sí? Entonces, y tenemos que tener claro que no nada más son las ganas de hacer la endoscopía, sino que tenemos que contar con el equipo adecuado, desde luego los endoscopios de todos los tamaños, y no nada más a nivel de un panendoscopio para vía digestiva alta, sino considerar inclusive que se tenga a la mano un enteroscopio o un colonoscopio, porque a veces son múltiples los cuerpos extraños. Luego les contaré algunas anécdotas. Aquí tenemos las pinzas que normalmente utilizamos, se las quise mostrar. Esta es la pinza de diente de ratón, la pinza de caimán o de cocodrilo. Estas son unas redes, canastillas para poder extraer los cuerpos extraños. Son diferentes pincitas con las que se pueden extraer los cuerpos. Y es bien difícil la pila se resbala, con los dientes de la pinza se resbala porque es lisa. Las monedas son más fáciles porque tienen ahí su grabado, entonces pueden fijar y puedes jalarla. Pero las pilas tienen su ciencia para poderlas retirar con sumo cuidado para no dañar más lo que ya está dañado, y muchas veces cuando está impactado ahí está todo lastimado el tejido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no forzar tampoco. Las recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediatra, Hepatología y Nutrición, la ESPGHAN, y la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, a partir de siempre de las guías de la Sociedad Europea salen las norteamericanas, y luego acá los latinoamericanos también hacemos las nuestras, pero generalmente nos basamos mucho en las recomendaciones de estas guías, por eso considero importante traerlas. Entonces, ¿qué recomienda? Y esa es la información que se quiere que se lleve. No es que yo no quiera hacer endoscopía o que no, hay indicaciones precisas y tiempo para actuar, y eso es la información que es oro, son perlas que quiero que tengan. La referencia, ellos recomiendan la referencia temprana al servicio de urgencias y evaluación radiológica en todos los pacientes que tengan una sospecha de infección de cuerpo extraño, ¿sí? Todavía no sabe si es una pila, pero si es un cuerpo extraño, tiene que ser enviado a un área de urgencias, ¿sí? Para que se puedan tomar las radiografías correspondientes y se valore al paciente, ¿sí? Aunque estén asintomáticos, hay que tomar las radiografías en 2 planos, por favor, ¿sí? Recomendaciones.
Bueno, a nivel de esófago, todas las pilas que estén, o sea, pila del esófago impactada, aquí tenemos un ejemplo, lo sentimos, es endoscopía de emergencia. Emergencias dentro de las 2 primeras horas, llueve, trueno, relampaguea, ¿sí? Y esto es tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos, no nada de que, no, pues es que no está vomitando y no le duele, ahí mañana que vaya a gastro, ahí por la consulta externa le toca la puerta, no, eso es una emergencia, se tiene que ver al paciente y considerar que saliendo de la remoción del cuerpo extraño va a pasar a terapia intensiva pediátrica, por eso tiene que considerar el envío para la extracción del cuerpo extraño en un centro donde haya terapia intensiva, porque estos pacientes tienen lesiones que ameritan, que deben de estar aquí, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación es fuerte, pero es baja la calidad de la evidencia, sin embargo, sí se tiene que tratar de hacerla dentro de las 2 primeras horas, porque hay un mayor riesgo de complicación en pacientes con pilas impactadas. Vean, las quemaduras que se generan, todo el tejido desvitalizado, eso negro es necrosis, es tejido muerto. Y si está necrosado y las capas, ahorita como se las voy a mostrar, son súper delgadas las capas del esófago, eso se perfora de volar, así se los digo, se va a fistulizar eso. Entonces tenemos que darle continuidad y manejo a esos pacientes. Las pilas cuando se impactan, no nada más es la cuestión del cáustico que se chorrea por los mecanismos que ya les dije, por la humedad y la continua liberación de energía eléctrica a través del, sobre todo el polo negativo, ¿sí? Lo que se produce también a nivel local. La presión que hacen las paredes va socavando, se hace un canal, se los prometo, y mover de ahí el cuerpo extraño tienes que hacerlo con mucho cuidado, el pulso de cirujano, para no lastimar más ese tejido. Y ya una vez que extrajiste el cuerpo, tienes que volverte a meter a hacer el recuento de los daños paso a paso, en esófago, estómago y demás. ¿Ok? Vean todo el daño que causa una chimisturria de una pila chiquilla, o sea, vean todo. Y si esto es un bebé pequeño, olvídense. ¿Okay? Hemorragia, necrosis, licuefacción, se digieren todas las proteínas del tejido de la mucosa, ¿sí? Se coagula, se hace de una trombosis a nivel de los capilares, es una cosa terrible, ¿sí? Aquí tenemos una lesión cáustica que involucra a nivel del esfínter esofágico inferior, es decir, en la parte alta, ¿sí? Y lo que les decía, el problema del esófago es que sumamente sus capas son bien delgadas, es nada, así súper delgaditas, y algunas áreas no contienen serosas que recubra o que contenga. Si esto está en contacto con una pila que está ahí impactada, lastimando y haciendo su acción de lesión, sus mecanismos de lesión, y esto no es removido, esto se va a perforar, y como el problema no nada más es que se perfore, sino que esto, como es una estructura que está en relación con órganos vitales, con partes importantes como es la vía aérea y como es la aorta, que es la arteria principal, o sea, una complicación de una fístula de esos niveles. La traqueosofágica todavía digamos que puede tener reparación quirúrgica, pero lleva mucho tiempo para manejarla. Sí, son hospitalizaciones prolongadas, es el uso inclusive de ventilación mecánica, de ayuno, nutrición parenteral, etc. El problema es cuando se involucra un vaso como la aorta. Ahí tienen inclusive que entrar a quitar el cuerpo extraño junto y avisarles a los cardiovasculares, para, por el caso de que hay una situación de lesión, se pueda resolver. No es tan fácil, ¿sí? Pero bueno, la clasificación por daños de cáusticos, aquí hay una clasificación que generalmente se da en la ingesta por cáusticos, pero finalmente el contenido de la pila de botón es un álcali, es un cáustico. Hay diferentes grados, desde el 0 donde no hay daño, el grado 1, grado 2A, 2B, 3. Generalmente en las pilas de botón que están impactadas, los daños son mayores. Y si pasó más tiempo, el daño es mayor, ¿sí? También se ingieren las baterías cilíndricas, estas, ¿sí? Y aquí también la endoscopía, bueno, aquí ya es urgente y se puede realizar dentro de las 24 horas si está impactada en el esófago, por eso la tienes que quitar lo más pronto que puedas. No, sí causa lesión, pero no tanto como sucede con la pila de botón, porque recordemos que los polos de la batería están
sea, en la parte superior e inferior, y en el caso de la pila de botón está atrás y adelante, ¿sí? Entonces el contacto con la superficie de la mucosa pues es mayor, ¿sí? Aquí tenemos unos cuerpos extraños, en este caso la pila de botón a nivel del estómago. Este es el estómago y esta es una vista de abajo hacia arriba, ¿sí? Aquí es la entrada del esfínter esofágico inferior y aquí está la pila, aquí la están extrayendo. Acá hay otra pila. Vean como si ya un acercamiento se magnifica la imagen y se dan cuenta del doble halo. Esto es estómago, aquí están los pliegues del antro gástrico. Y aquí vemos como una pila perforó. Esto ya aquí entró el cirujano porque está perforado, ¿sí? Y aquí ya está perforada esta pared. A nivel de estómago, bueno, se realiza una endoscopía de emergencia dentro de las 2 primeras horas cuando la pila está en el estómago de un niño y el niño tiene síntomas, o es un niño que tiene una alteración sospechada, conocida, anatómica del tracto gastrointestinal. Puede ser malformación congénita, puede ser un antecedente de cirugía y de resecciones intestinales por varices intestinales cuando nació, o algún otro tipo de cirugía. En donde haya un punto donde hay modificación de esa anatomía del esófago, aguas. El divertículo de Meckel es una malformación congénita que muchos de nosotros podemos tener y no nos damos cuenta, así que pues a menos que sea conocido que tiene datos de, bueno, pues es que pueden considerarlo. También se realiza una endoscopia de emergencias y la ingestión es simultánea, o sea, la pila más imanes. ¿Por qué? Porque la acción del efecto del imán sobre la pila es peor todavía, es sumatoria. Entonces, eso es una emergencia. Se sugiere control radiográfico en pilas mayores de 20 milímetros en el estómago, y si aquí en las pilas, perdón, yo creo que aquí es menor de 20 milímetros, o sea, las chiquititas, si estas están en estómago, no están impactadas y después de 48 horas no hay avance, hay que removerla, ¿sí? Pila cilíndrica, o sea, esta pila, y o de botón, que sea mayor de 1.5 de 15 milímetros, que esté en el estómago o en el intestino delgado. Si se fijan en el estómago o en el intestino delgado, si ya pasó el píloro, lo más seguro es que pasen, que sigan su trayecto. Aquí lo que se sugiere es que se realicen radiografías de control a las 48 horas, y si no sale, no se mueve de ese estómago o de esa parte del intestino delgado, hay que tratar de realizar la extracción por endoscopía. En las pilas cilíndricas, este tipo de pilas, o de botón, que en las pequeñas, las menores de 15 milímetros a nivel de intestino, se puede dar un control ambulatorio y vigilar que la expulse de 10 a 14 días. Generalmente en 6 días ya la debió de haber expulsado, pero aquí podemos forzar esa expulsión o adelantarla si le damos laxantes, así de caballo, para que vaya al baño y pueda sacarlo, ¿ok? Entonces, si se fijan, realmente es urgente emergencia cuando está impactada en esófago, por lo que ya platicamos. Afortunadamente, cuando llega al intestino delgado, lo que hace el intestino es que va envolviendo el cuerpo extraño en materia, y si llega a colon, hombre, ya está todo lleno de popó y está abrazado, entonces va a entrar la popó, ya no va a ser tanta lesión si es una pila pequeña. Sin embargo, si no se mueve, ya también tuve un caso así de una niña de la infantil, me tuve que meter, y como le metí laxantes de caballo, limpia estaba, pero no arrojaba la pila, ahí seguía. Entonces dejé 24 horas, dije, esto no sale, no se mueve, lleva tanto tiempo así, me fui por ella por colonoscopia y la sacamos. Ya la pila estaba negra, deshaciéndose y demás, pero afortunadamente, o sea, de una u otra forma, el hecho de que estuvo protegida por popó hasta que llegó aquí y la comenzamos a laxar, que se movió un poco, pero ya no se movió nada, entonces la lesión realmente ya no fue tan severa como se ve en el esófago, ¿sí? Porque no está impactada. Entonces, perdón. Y que el paciente se lleva a cirugía para las pilas cilíndricas solamente si hay síntomas. Ahí sí ya le hablamos al datos de obstrucción, se le habla al cirujano. Y se tiene que hacer una endoscopía tan pronto como sea posible en cualquier lugar del tracto gastrointestinal si hay síntomas. Si hay síntomas, aunque esté en el colon, aunque esté en el intestino, si le duele, hay que sacarlo. Una pila cilíndrica, cilíndricas son las que conocemos, esas del control de la tele.
pasa el píloro, la mayoría de las veces, si ya libró el píloro y salió del píloro, la mayoría de las veces va a pasar a través del tracto gastrointestinal. Si es un niño pequeñito, ojo, porque a veces la válvula ileocecal no la libra, entonces hay que estar vigilando que no se vaya a obstruir. Y en estos casos ya hay que hablarle al cirujano si vemos que esa pila no va progresando. Si la puedo alcanzar por endoscopía, les traigo, pero si ya se pasó y con el enteroscopio doble válvula lo vas a alcanzar, ya déjalo que se libere. Entonces en este caso forzamos la evacuación con laxantes para que pueda eliminar. En una única batería cilíndrica en estómago, esta puede ser observada y el niño puede ser monitorizado como ambulatorio y seguido radiológicamente por 7 a 14 días. Si la batería no ha pasado las evacuaciones, ahora sí hay que considerar ya el estudio endoscópico para extraerlo, pero ya le hiciste todo. Tratamiento. Bueno, esto depende del grado de lesión tisular, sitio de alojamiento, tiempo transcurrido para la extracción, endoscopía. Es generalmente con esta pues diagnóstica y terapéutica. Y si por ejemplo yo ya le hice la endoscopía, está quemado lamentablemente, tengo que volver a revisarlo en determinado tiempo, estamos hablando de 3-4 semanas, ¿sí? Y a veces a través de un estudio menos invasivo, como es una situación, un estudio varitado, en este caso con medio hidrosoluble, un estudio radiológico, para identificar si hay presencia de fístulas o estrecheces, o a través de la endoscopía, cuando el tejido de una u otra forma ya no tengo riesgo de perforarlo porque ya se enfrió, ese proceso ya solo me tenía que cicatrizar y ya no corro el riesgo de lastimar, ¿sí? También se pueden y se utilizan, dependiendo del grado de lesión, la batería, la ubicación, la edad del paciente, el tiempo transcurrido. Se utilizan inhibidores de bomba de protones, procinéticos, el ABC del paciente, como les comento, laxantes. Ya pasó el píloro y ya no lo alcanzamos, pues con laxantes forzamos esa evacuación, antibióticos, esteroides, sobre todo cuando se sospecha de que el cáustico, y no se sospecha, cuando ya se determinó que hay una lesión por cáusticos, sí se tiene que utilizar en lo que es el ayuno, el manejo de nutrición parenteral, porque si le das de comer y está todo lastimado ahí, y así de quemado como vieron las imágenes, eso se va a perforar y se va a fistulizar. Hay que realizar gastrostomía o yelunostomía según sea el sitio de lesión. Si el estómago está muy comprometido, nos tenemos que ir más adelante y alimentarlo a nivel del ayuno con dietas elementales especiales. No es así como que darle de comer la dieta normal licuada por ahí, olvídenlo, le va a dar una mega diarrea. No es que va a mejorar la situación del paciente. Y pues también nos apoyamos con el tratamiento quirúrgico. Todo depende del grado de lesión del niño, de la quemadura en el paciente pediátrico. Según el grado de lesión, aquí tengo un esquemita sobre los regímenes, si es un grado 0, régimen líquido, altas intolerancias en alimentación, si no hay lesión o es una lesión mínima, ¿sí? Pero si hay quemadura, etcétera, 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 sí se tiene que buscar otra vía para alimentarlo, tiene que estar hospitalizado, y si se retiró y se determinó que el paciente está sumamente comprometido ese tejido, pasa a terapia intensiva. Todo paciente que se le quite una pila de botón del esófago impactado a cualquier niño, ese paciente va a continuar su manejo en terapia intensiva. No se puede ir a su casa, ¿ok? ¿Verdad, Dante? Tú sufriste conmigo con ese caso. Ok. Y bueno, estas son las complicaciones. Aquí tenemos imagínense la pilota, la niña, o sea, el paciente tan pequeño, la pila, la ubicación, pues claro que presentó sus complicaciones. Aquí está la pila, y vemos a futuro, a través de los estudios de imagen, podemos determinar si hay presencias de fístulas. En este caso es una fístula traqueoesofágica, y lamentablemente pues son daños que ameritan cirugías, manejo, etcétera. Entonces estos niños quedan con secuelas permanentes, ¿sí? Hasta que no se repare esa vía respiratoria, si es posible, se le quita la traqueostomía, por ejemplo, ¿sí? Y miren, todo por esta señorita culpable. Aquí les comentaba del divertículo de Meckel, porque esta es una batería que fue y se metió allá. Y nadie sabe si tiene un divertículo de Meckel, si no tuvo involución en el conducto onfalomesentérico. Yo no sé si lo tengo, pero supongo que ya para esta edad debí de haber sangrado o de haber tenido algún síntoma, pero a veces son hallazgos.
Entonces, en este caso, esta pila se albergó en ese divertículo y bueno, presentó datos de obstrucción, de peritonitis, etcétera, y tuvieron que quitarlo, ¿verdad? Extraer. Las complicaciones de la ingesta de una pila de botón, pues comentamos la perforación, la fistulización, generalmente a nivel de estas estructuras, el desarrollo de mediastinitis, obstrucción a nivel intestinal, que se volvule, que se tuerza y se comprometa la perfusión del intestino y luego terminan aparte con una resección intestinal y aparte en un paciente con síndrome de intestino corto, dependiendo de la cantidad de intestino que le quiten. Entonces eso complica mucho la evolución de los pacientes. Y la prevención, sobre todo hay que prevenir, estos son accidentes que se pueden prevenir. Mantener fuera del alcance de los niños las pilas de botón y objetos que las contienen. Los spinners, tanto que se pusieron de moda y demás, se documentaron accidentes porque se les zafan las baterías. Chulas se ven las luces, pero sospechen, tenis con luces, juguetes con luces, plumitas con luces, señaladores, tienen pilas de botón. Entonces, los niños no deben de jugar con pilas de botón y no las debemos de dejar sueltas, ni nuevas ni usadas. Eso tiene que estar bajo llave y una vez que tuviste la necesidad de cambiarle al portón de tu casa, la depositas en un lugar específico, no así como que en cualquier lugar, porque si tienen niños pequeños, acuérdense, los niños exploran todo con la boca, y más los preescolares. Entonces, bueno, aquí termina lo de la pila de botón. Sin embargo, me di prisa, tengo 8 minutos, porque les saqué otras cosas, porque dije, me van a preguntar, dice, doctora, pues si lo más común son las monedas, ¿qué onda con lo demás? O les vamos a decir, no, pues regrésese porque aquí no hemos hablado de pila de botón. No, rapidísimo les paso esta información porque quiero que se la lleven en mente. Bueno, ¿y qué pasa con otros cuerpos extraños? Monedas, cuerpos romos. He sacado bolitas, cuentas, cosas inimaginables de los juguetes. Ok. Se tienen que remover, la Sociedad Europea y la Sociedad Europea de Endoscopia recomiendan que se remueva el cuerpo extraño, romo, monedas, alimento, lo que sea que esté impactado en el esófago, se tiene que quitar en las primeras 24 horas. Ya no es tan emergencia de 2 horas, pero sí lo tenemos que quitar, ¿ok? Aunque el paciente esté asintomático. Y si está sintomático, la endoscopía es de emergencia, es decir, dentro de las 2 primeras horas, sobre todo cuando estamos hablando de pilas o hay dudas, una pila no, la radiografía, los rayos X no sirven, lo consideras que es pila y la tienes que meter pronto. ¿Okay? Remover el cuerpo extraño, romo de estómago, intestino, solamente si hay síntomas o que el objeto sea mayor de 2.5 centímetros de ancho y mayor de 6.5 de longitud, porque cuerpos extraños mayores de este tamaño no van a pasar el pilo y los recovecos del modelo, ahí se va a atorar, entonces ahí tendremos que sacar. O un cuerpo extraño a nivel de estómago puede ser seguido solo si se producen síntomas o si no pasa espontáneamente después de 4 semanas. Aquí tenemos que considerar que hay que hacer remoción endoscópica. Lo más tarde que me ha llegado un niño fueron 7 días con una moneda que siempre estuvo en el fondo del estómago y ya tenía ahí, bueno, ya se estaba oxidando la moneda y cuando se la sacamos. Pero bueno, pacientes clínicamente tenía dolor, no comía, estaba vomitando, la moneda. Pacientes clínicamente estables, asintomáticos, sin obstrucción de esófago proximal, no requieren endoscopía de emergencia, ya que el cuerpo extraño va a pasar espontáneamente, ¿sí? Todo lo impactado a nivel de esófago debe ser removido dentro de 24 horas. Y si es una pila de botón impactada en el esófago, es una emergencia y tiene que ser removida en las primeras 2 horas, ¿sí? Cuerpos extraños en estómago sin riesgo de impactación van a pasar de ahí, se van a salir en 4 a 6 días, y más si le metemos laxante, va a sacar porque va a sacar procinéticos para forzar el vaciamiento del estómago. Objetos romos, monedas impactadas en el estómago, como ya les dije, se tienen que remover dentro de 24 horas y recordemos que en ese tiempo se consideraba una urgencia y ya algo electivo cuando pasa de ese tiempo. Pilas de botón impactadas en el esófago, por favor, emergencia. No me las manden un día después. En esófago, ya les dije lo de las pilas, estómago e intestino. Se remueve la pila
si hay, aún en el niño asintomático, tenemos una pila grande que se encuentre a este nivel y el niño es pequeño, aunque esté asintomático, hay que considerar retirar. La endoscopía dentro de las 24 horas con los imanes. Estos imanes, pues es un imán, no tiene ningún cáustico, ¿no? Pero sí causa lesión porque si son varios, se atraen entre todos y causan compresión de las paredes del intestino. Entonces, más allá del alcance, en endoscopía se tiene que realizar dentro de las 24 horas como urgencia, sí, es para quitar todos los imanes. Si se va más allá del alcance por endoscopía, hay que darle vigilancia estrecha y solamente valoración quirúrgica, considerar cirugía, extracción quirúrgica si no progresan a través del tracto gastrointestinal. Si hay una ingestión de un solo imán corroborado por las placas, las radiografías, se va a tratar como un cuerpo extraño, cualquier otro, y si es uno solo va a salir ahí en la popó. Pero si son múltiples imanes, balines, lo que sea, son imanes o es un imán más otro cuerpo extraño como una pila, estos van a causar necrosis de la pared intestinal y van a formar fístulas, perforaciones, etcétera. Entonces, porque se van a atraer entre ellos mismos y van a atrapar la pared intestinal, entonces hay que sacarlos. ¿Ok? Bueno, estos ya ¿cómo se llama? La bibliografía que les puse chiquitita para el que no vea bien, ahí está. ¿Ok?